El hacha se detuvo a mitad de su ataque. Durante 3 años, nada había hecho que Malachi Brooks detuviera su trabajo. Ni las tormentas, ni los animales salvajes, ni el ocasional viajero perdido que se topaba con su territorio. La regla era simple: golpear hasta el anochecer. No hablar con nadie. No confiar en nada que se moviera. Pero allí estaban. 2 pequeñas figuras al borde de su claro. Tan quietas que podrían haber sido talladas de la misma madera que él había estado partiendo. Niños nativos, gemelos por su aspecto, no mayores de 8 años. Tenían la ropa rasgada, sus rostros manchados con algo que podría haber sido tierra o lágrimas secas. Lo observaban con ojos demasiado viejos para sus rostros. Lo extraño no era que los niños lo hubieran encontrado en medio de la nada. Lo extraño era lo que llevaban. Una bolsa de cuero colgaba entre ellos, cada niño agarrando un lado como si su vida dependiera de ello. Salía vapor de lo que fuera que estuviera dentro, aunque el aire de la mañana era lo suficientemente frío como para ver aliento. La bolsa en sí parecía estar mal, de alguna manera. Demasiado limpia para niños que parecían haber estado corriendo durante días. Demasiado valioso para huérfanos sin nada. Malachi bajó el hacha por completo. En todos sus años de aislamiento, nunca había visto nada parecido a como lo miraban estos niños. Ni con miedo, ni con esperanza, sino con reconocimiento, como si lo hubieran estado buscando específicamente. La chica dio un paso al frente, la mano de su hermano aún entrelazada con la suya alrededor de aquella bolsa imposible. Cuando habló, su voz resonó por el claro como si hablara con alguien a quien conociera de toda la vida. Sabemos lo que le hiciste a nuestro padre. El hacha se le cayó de las manos a Malachi porque nunca había visto a estos niños en su vida, y nunca había lastimado al padre de nadie. Oh sí. Malachi sintió como si hubiera tragado serrín en la garganta. Su enorme cuerpo, capaz de talar árboles en minutos, se tambaleó de repente. Los niños se quedaron allí, observándolo luchar con recuerdos que parecían distantes y nítidos a la vez. No sé de qué hablas. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. El chico habló por primera vez, sus palabras cortando el aire de la montaña. El hombre de la cicatriz en el cuello. El que gritó cuando lo sostuviste bajo el agua. Malachi se llevó la mano a la garganta. Sus dedos trazaron la delgada línea blanca que iba de la oreja a la clavícula. Una cicatriz, se dijo, que provenía de una rama caída hacía años. Una cicatriz que se había acostumbrado a olvidar. Los niños observaron su movimiento inconsciente con satisfacción, como si acabaran de demostrar algo importante. Ahora lo recuerdas, dijo la niña en voz baja. Bien, porque necesitamos que lo vuelvas a hacer. Las palabras golpearon a Malachi como un golpe físico. Hazlo otra vez. Mata a alguien más. El claro de la montaña de repente se sintió demasiado pequeño, los árboles lo presionaban como las paredes de una celda de la que había intentado escapar con todas sus fuerzas. Ya no mato gente, dijo, alejándose de los niños hasta que sus hombros tocaron la áspera corteza de un pino. Ese hombre, tu padre, era diferente. Lo era. Se detuvo porque no podía recordar qué era. Solo fragmentos, una lucha cerca de un arroyo, alguien suplicando, el peso de un hombre adulto que se desplomaba en sus manos. La niña ladeó la cabeza, observándolo con una expresión demasiado calculadora para una niña. ¿Crees que fue justicia, verdad? Que nuestro padre se merecía lo que le hiciste. Las manos de Malachi temblaron. Si lo maté, entonces sí, debió de haberlo hecho. Intentaba salvarnos. La voz del niño se quebró en la última palabra. Del mismo hombre, te pedimos que pares ahora. Antes de que Malachi pudiera procesarlo, el sonido de cascos resonó entre los árboles. Ambos niños se tensaron, con los nudillos blancos alrededor de esa misteriosa bolsa humeante. Se movieron como uno solo, apretándose contra el tronco más cercano y volviéndose casi invisibles entre las sombras. Un jinete emergió del sendero forestal. Su caballo se abría paso con cuidado entre la maleza. Sterling Maddix.
Malachi reconoció las botas pulidas y la silla de montar plateada del comerciante antes de verle el rostro. Lo que Sterling hacía tan arriba en la montaña, tan lejos de sus rutas comerciales habituales, le heló las venas a Malachi. «Brooks», gritó Sterling, con esa amabilidad practicada que nunca llegó a sus ojos. «No esperaba encontrarte aquí arriba, aunque supongo que un hombre puede cortar leña en cualquier lugar, ¿no?» Maliki miró hacia donde se habían escondido los niños, pero habían desaparecido por completo. Solo flotaba en el aire el leve olor a lo que fuera que hubiera en esa bolsa. Algo parecido a hierbas y humo. «¿Qué quieres, Maddox?» Sterling desmontó. Sus movimientos eran demasiado casuales para un hombre que acababa de cabalgar durante horas por terreno difícil, buscando algo perdido. 2 niños nativos, gemelos. No los habrías visto, ¿verdad? La mentira le salió más fácil que respirar. Sin vergüenza. La sonrisa de Sterling se ensanchó. Tienen algo que me pertenece. Algo que su padre robó antes de morir. Algo que vale una cantidad considerable de dinero para el comprador adecuado. En el silencio que siguió, Malachi lo oyó. Un suave susurro desde las sombras donde se escondían los niños. Solo 2 palabras, apenas audibles. «Está aquí». La mente de Malachi corrió mientras Sterling se acercaba, sus botas crujiendo sobre astillas de madera. Los ojos del comerciante recorrieron el claro metódicamente, como un hombre que hubiera rastreado animales antes. «Profesional, calculador. Pareces nervioso, Brooks. No es propio de ti». Sterling sacó un trozo de papel de su chaqueta. «Tengo una reclamación legal aquí. Esos niños ahora están bajo la tutela de mi empresa comercial. Su padre los cedió antes de su desafortunado accidente». La palabra accidente golpeó a Malachi como un puñetazo. Como no había sido un accidente, podía sentir el recuerdo intentando aflorar, luchando contra años de olvido deliberado. El agua forcejeando. La voz desesperada de un hombre que decía algo sobre proteger a sus hijos. Incluso si eso fuera cierto, Malachi dijo con cuidado. «Te dije que no los he visto». La sonrisa de Sterling se volvió depredadora. «La cosa es, Brooks, que sé que vinieron por aquí. Llevo 3 días rastreándolos. Sus pequeñas huellas se detienen justo aquí, en tu claro. O le salieron alas y volaron, o me estás mintiendo». De algún lugar del bosque vinieron el suave crujido de una ramita al romperse. Sterling giró la cabeza hacia el sonido, su mano se movió instintivamente hacia la pistola en su cadera, pero Malachi ya se movía. Años de blandir un hacha le habían dado reflejos que la mayoría de los hombres no podían igualar. Su enorme mano aferró la muñeca de Sterling antes de que el arma saliera del cuero. «No lo haría», dijo Malachi en voz baja. Los ojos de Sterling se abrieron de par en par, pero no de miedo, sino de reconocimiento. «Así es como lo hiciste, ¿verdad? Así es como mataste a su padre. Te acercaste lo suficiente como para que no pudiera sacar su arma». La acusación flotaba en el aire entre ellos porque Sterling tenía razón. El recuerdo volvía ahora. Fragmento a fragmento terrible. Un arroyo en la noche. Un hombre que buscaba su arma. Las manos de Malachi moviéndose más rápido, más fuerte, acabando con la amenaza antes de que pudiera desarrollarse. ¿Pero por qué? ¿Qué lo había llevado a la violencia esa noche? «Los iba a vender», dijo Malachi, las palabras saliendo de lo más profundo de su conciencia enterrada. «Su padre te iba a vender a sus propios hijos». La risa de Sterling era como una risa rota cristal. «Véndelos». «Ay, Brooks, no entiendes nada. Su padre no quería venderlos. Quería ocultárselos a mí, a lo que llevan». Sterling señaló los árboles donde estaban escondidos los niños. «Esa bolsa que agarran con tanta desesperación. Contiene la ubicación de una mina de plata que su tribu ha estado ocultando durante generaciones. Vale más dinero del que has visto en 10 vidas». El bosque se había quedado en completo silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración.
Su padre murió intentando guardar ese secreto, continuó Sterling. Y me ayudaste eliminando al único hombre que podría haberme impedido tomarlo. Esos niños me llevarán directo a esa mina, quieran o no. En algún lugar entre las sombras, una vocecita susurró dos palabras que lo cambiaron todo. Ya no. Los niños salieron juntos de las sombras. Esa misteriosa bolsa aún los aferraba. Sus rostros no mostraban miedo, solo una terrible determinación que los hacía parecer mucho mayores de lo que eran. La mano de Sterling volvió a acercarse a su arma. Pero la mano de Malachi se apretó en su muñeca hasta que el comerciante hizo una mueca. Déjame ir, Brooks. Esto ya no te incumbe. Te equivocas. La voz de la chica atravesó el claro como una cuchilla. Le preocupa más que a nadie. Miró directamente a Malachi, y en sus ojos, él vio algo que le revolvió el estómago. Perdón. Comprensión. Como si supiera exactamente por qué había matado a su padre y no lo culpara. Nuestro padre te hizo prometer algo esa noche, continuó. Antes de morir. Antes de que lo arrojaras al arroyo para que pareciera un accidente. ¿Recuerdas lo que le prometiste? El recuerdo golpeó a Malachi como un aluvión. Las palabras susurradas de un moribundo. Cuídalos. No dejes que Sterling consiga lo que quiere. Prométemelo. Prometo protegerte, dijo Malachi, con una sensación extraña en la boca después de 3 años de silencio. Sterling rió con dureza. ¿Protegerlos? Asesinaste a su padre. ¿Qué clase de protección es esa? La que era necesaria. El chico habló por primera vez desde la llegada de Sterling. Nuestro padre se estaba muriendo de todos modos. La enfermedad en sus pulmones. Sabía que no podía correr mucho más. No podía mantenernos a salvo. Así que tomó una decisión. Los niños intercambiaron una mirada que hablaba de secretos compartidos y planes desesperados. Entonces, la chica hizo algo que los dejó paralizados. Abrió la bolsa de cuero. Dentro no había un mapa ni documentos como Sterling esperaba. Era ceniza fina y gris que una vez fue algo precioso, ahora esparcida por el viento por el movimiento deliberado de la chica. La información de la mina se quemó hace 3 días, dijo con calma. La noche en que murió nuestro padre. Esto es lo que queda de todo lo que Sterling quería. El rostro de Sterling se puso morado de rabia. Pequeño salvaje. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Esa mina podría habernos hecho ricos a todos. Habría destruido a nuestra gente, respondió el chico, igual que destruyó a nuestro padre cuando la encontró. Sterling se liberó del agarre de Malachi. Esta vez logró sacar su pistola, pero en lugar de apuntar a los niños, la apuntó directamente al pecho de Malachi. Esto es lo que va a pasar. Esos niños vienen conmigo. Les sacaré esa información de una forma u otra. Y tú, Brooks, los dejarás ir porque si no, me aseguraré de que todos sepan sobre la noche en que ahogaste a Jacob Runin Bear en Willow Creek. El nombre golpeó a Malachi como un dolor físico. Jacob Runin Bear, el padre de los niños, el hombre cuyas últimas palabras lo cambiaron todo. La sonrisa de Sterling fue victoriosa. Así es. Sé su verdadero nombre. Sé dónde está su cuerpo. Y sé que hay gente que pagaría mucho dinero por saber del hombre blanco que lo asesinó. En el creciente silencio, Malachi escuchó su propio latido retumbando en sus oídos. Una opción. Proteger su secreto o proteger a los niños. No había término medio. El cañón del arma brillaba a la luz de la tarde, firme como el de Sterling. Respirando. Malachi podía ver el dedo del hombre apoyado en el gatillo, listo para acabar con todo con un simple apretón. Detrás de Sterling, los niños se quedaron paralizados, con la bolsa vacía colgando inútilmente entre ellos. 3 años de cuidadoso aislamiento, 3 años intentando olvidar las últimas palabras de Jacob Runin Bear, y ahora todo se reducía a este momento. El ultimátum de Sterling resonaba en el aire de la montaña como una sentencia de muerte. Elige rápido, Brooks. Tu secreto o sus vidas, pero no puedes tener ambas.
Los ojos de Malachi se posaron en las chicas al otro lado del claro. En ellas, vio algo que le rompió el corazón y le dio fuerzas al mismo tiempo. Confianza. Plena. Confianza absoluta en que haría lo correcto, incluso si eso lo destruía. ¿Sabes qué tiene de gracioso el secreto, Sterling? La voz de Malachi era firme a pesar del arma que le apuntaba al pecho. Solo tienen poder si temes que salgan. Sterling entrecerró los ojos. Todos le temen a algo, Brooks. Incluso gigantes como tú. Quizás. Malachi dio un paso al frente, y Sterling apretó la pistola con más fuerza. Pero me da más miedo romper una promesa a un moribundo que a ti. Sin previo aviso, Malachi se abalanzó hacia un lado, interponiéndose entre Sterling y los niños. El arma retumbó por el claro, resonando en las paredes de la montaña. El dolor recorrió el hombro izquierdo de Malachi cuando la bala lo rozó, pero siguió moviéndose. Sus enormes manos agarraron a Sterling por la garganta antes de que el comerciante pudiera volver a disparar. «¡Corran!», gritó Malachi a los niños, pero no se movieron. En cambio, la niña hizo algo inesperado. Empezó a hablar en su lengua materna, lo suficientemente alto como para que su voz se oyera entre los árboles. Los ojos de Sterling se abrieron de par en par por el pánico cuando sus palabras resonaron por la ladera de la montaña. «Cállense», jadeó, forcejeando para soltarse del agarre de Malachi. «Los está llamando. Está llamando a los demás». Antes de que Malachi pudiera procesar lo que Sterling quería decir, el sonido de caballos los alcanzó a través del bosque. No un caballo, sino varios, moviéndose rápido entre la maleza, con las ramas crujiendo bajo sus cascos. Sterling renovó su desesperación, reemplazando el cálculo en sus movimientos. «No lo entiendes, Brooks. Esto nunca se trató solo de la mina. Hay otros involucrados. Gente importante. Gente que no permitirá que esto siga así». Los jinetes irrumpieron en el claro desde 3 direcciones diferentes, rodeándolos por completo. Pero estos no eran los hombres de Sterling. Eran guerreros nativos, con los rostros pintados para la batalla, las armas listas. Su líder era una mujer de unos 40 años, su cabello oscuro con mechas plateadas, sus ojos ardían con furia controlada. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Jacob corriendo desnudo era mi hermano». Las palabras impactaron en el claro como un trueno. Miró directamente a Malachi, todavía sujetando a Sterling por el cuello. «Y estos niños son mi responsabilidad ahora». Sterling hizo un último intento desesperado por alcanzar su arma. Pero la mujer se movió más rápido de lo que parecía posible. Su cuchillo se abrió camino hasta su garganta antes de que pudiera siquiera gritar. «Mataste a mi hermano por estos niños», le dijo a Malachi. Ahora demostraba que su muerte significaba algo. El rostro de Sterling se había vuelto blanco como el hueso. El cuchillo en su garganta dibujaba una fina línea de sangre. La mujer que lo sostenía estudió a Malachi con ojos que parecían ver a través de él. Detrás de ella, los guerreros montados esperaban en perfecto silencio, sus caballos pateando el suelo sin descanso. «Me llamo Ayanna, osa corredora», dijo sin apartar la hoja del cuello de Sterling. «Estos son los hijos de mi hermano, y tú eres el hombre que le dio la muerte que pidió». El hombro de Malachi palpitaba donde la bala lo había rozado, pero ignoró el dolor. Se estaba muriendo de todos modos, la enfermedad en sus pulmones. Ya no podía correr. No podía protegerlos de los hombres de Sterling. «Lo sé». La voz de Ayanna no transmitía ira, solo una profunda tristeza. «Jacob me envió un mensaje antes de morir. Me habló del hombre blanco que prometió proteger a sus hijos. Me dijo que eran los únicos en quienes confiaba para hacer lo necesario». Sterling intentó hablar, pero Ayanna presionó el cuchillo con más fuerza, silenciándolo. «Jacob también me habló de la mina, de cómo la gente de Sterling ha estado buscando a nuestra familia durante meses, intentando obligarnos a revelar su ubicación». Miró la bolsa vacía en el suelo.
Pero mi hermano era más listo de lo que creían. La verdadera información nunca estuvo en esa bolsa. Los niños se acercaron a su tía, y Malachi notó algo que antes no había notado. El collar de la niña, un sencillo cordón de cuero con un pequeño colgante de metal que reflejaba la luz de una forma inusual. No era plata, ni oro, era algo completamente distinto. La mina no es solo plata, continuó Ayanna, siguiendo su mirada. Es mucho más valioso que eso. El tipo de metal por el que hombres poderosos en ciudades lejanas matarían. El tipo que podría cambiar el equilibrio de poder si cayera en las manos equivocadas. Sterling emitió un sonido desesperado contra el cuchillo, con los ojos desorbitados por el esfuerzo de hablar. Ayanna aflojó su agarre lo suficiente para dejarlo hablar. Estás cometiendo un error, jadeó. No se trata solo de mí. Hay hombres en Washington que saben de esta mina. Hombres del gobierno, militares, no se detendrán solo porque me mates. Tiene razón. La confesión provino de uno de los guerreros a caballo, un joven cuyo rostro se parecía sorprendentemente al de los niños. Llevamos semanas rastreando sus comunicaciones. Sterling ha estado enviando informes a alguien de alto rango en el gobierno territorial, alguien con la autoridad para enviar tropas federales si es necesario. Malachi sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros como un aluvión de tierra. Ya no se trataba solo de proteger a dos niños. Se trataba de prevenir una guerra. Porque si el gobierno decidía que valía la pena tomar la mina por la fuerza, nada les impediría destruir a toda la tribu para conseguirla. Hay algo más, dijo la chica en voz baja, con su pequeña mano tocando el colgante que llevaba en el cuello. Algo que Sterling desconoce. Algo que ni siquiera Jacob supo cuando murió. Miró a Malachi con esos dos ojos de anciano. La ubicación de la mina no solo está oculta. Está protegida por personas que la han estado vigilando durante más tiempo del que cualquiera de nosotros ha vivido. Personas que no reciben con agrado a los extraños. El bosque que los rodeaba parecía oscurecerse. Las sombras se alargaban a medida que las nubes tapaban el sol. En la distancia, Malachi podría jurar que oyó el sonido de más caballos acercándose. Muchos más caballos. El sonido de los caballos acercándose se hizo más fuerte. Y a través de los árboles se oían los distintivos uniformes azules de la caballería federal. Al menos 20 soldados liderados por un capitán cuyo rostro estaba ceñudo por la determinación. Ayanna maldijo en voz baja en su lengua materna y clavó el cuchillo más profundamente en la garganta de Sterling. Les dijo dónde encontrarnos, le dijo a Malachi. Este siempre fue su plan B. Sterling esbozó una sonrisa sangrienta a pesar de la hoja en su cuello. ¿De verdad creíste que subiría solo? El capitán Morrison tiene órdenes de asegurar la ubicación de la mina por cualquier medio necesario. Esta tierra está a punto de convertirse en propiedad federal, te guste o no. El capitán de caballería entró en el claro y contempló la escena con calma profesional. Sus ojos se fijaron en los guerreros nativos, el cuchillo en la garganta de Sterling y el hombro ensangrentado de Malachi antes de posarse sobre los niños. Soy el capitán James Morrison, del ejército de los Estados Unidos. Señor Sterling, ¿está herido? Nada grave. Sterling jadeó. Pero estos salvajes han estado ocupando tierras federales ilegalmente y amenazando a un contratista del gobierno. Exijo su arresto inmediato. El capitán Morrison desmontó lentamente, con la mano apoyada en la empuñadura de su sable. La cuestión es, señor Sterling, que llevamos semanas investigando sus informes y hemos descubierto algunas discrepancias interesantes en su historia. La expresión de confianza de Sterling flaqueó. ¿Qué tipo de discrepancias? Las que sugieren que ha estado operando al margen de su autoridad. Las que indican que asesinó a Jacob Runin Bear para robar información sobre derechos minerales que no le pertenecen. Morrison sacó un documento doblado de su chaqueta. Esta es una orden federal de arresto en su contra, Sterling. Por cargos de asesinato, fraude y operaciones mineras no autorizadas en tierras tribales protegidas.
El cuchillo en la garganta de Sterling tembló en la mano de Ayanna. Tierras tribales protegidas. Así es. El territorio. El padre de estos niños murió protegiendo lo que fue designado como Reserva Federal hace 3 meses. Cualquier operación minera aquí requiere la aprobación directa de Washington, la cual usted nunca buscó. La mirada de Morrison se posó en Malachi. También sabemos de usted, señor Brooks. Sabemos lo que le hizo a Jacob Running Bear y sabemos por qué lo hizo. Malachi se tensó, esperando esposarlo o algo peor. En cambio, el capitán Morrison hizo algo inesperado. Saludó. Jacob Running Bear trabajaba como informante federal, ayudándonos a rastrear las operaciones ilegales de Sterling. Su informe final, enviado la noche antes de morir, contenía una confesión completa de lo que le había pedido que hiciera y por qué. Usted llevó a cabo la ejecución legal de las últimas órdenes de un agente federal. El claro quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración de los caballos y el crujido del cuero. Malachi sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre esa noche, todo lo que había cargado como culpa, de repente adquirió un significado diferente. Eso es imposible. Sterling gruñó. Jacob Running Bear era solo otro salvaje que intentaba ocultar los recursos de su gente. De la civilización. Jacob Oso Corredor fue un veterano de guerra condecorado que sirvió con distinción en los conflictos territoriales, respondió Morrison con frialdad. Se ofreció como voluntario para infiltrarse en su operación cuando supimos de sus actividades mineras ilegales. Su sacrificio salvó a su gente y sirvió a su país. Ayanna retiró lentamente el cuchillo de la garganta de Sterling. Mi hermano nunca nos lo dijo. Murió manteniendo en secreto su verdadera misión para protegernos a todos. El capitán Morrison asintió a sus hombres, quienes avanzaron para arrestar a Sterling. La información de la mina nunca estuvo destinada a caer en manos privadas. El gobierno federal honrará los derechos tribales sobre esta tierra y garantizará que los recursos se gestionen adecuadamente. Mientras se llevaban a Sterling encadenado, gritó una última amenaza. Esto no ha terminado. No tienen idea de con quién están tratando. Hay gente en Washington que nunca permitirá que esto siga así. Pero sus palabras resonaron vacías en el claro de la montaña. Los desesperados desvaríos de un hombre cuya avaricia finalmente lo había alcanzado. 3 semanas después, Malachi estaba en el mismo claro donde todo había cambiado. Pero ahora parecía diferente. Los ingenieros federales habían ido y venido, inspeccionando la tierra y marcando los límites que la protegerían para siempre. La mina, con sus preciosos depósitos de tierras raras, necesarios para nuevos equipos telegráficos, permanecería bajo control tribal y supervisión gubernamental. El plan de Sterling para robarla con fines privados fracasó con su arresto. El capitán Morrison se quedó lo suficiente para explicarlo todo. Jacob Running Bear se ofreció como voluntario para la misión más peligrosa imaginable, fingiendo traicionar a su propia gente mientras reunía pruebas contra la red de Sterling. Su última petición a Malachi no fue la súplica desesperada de un padre moribundo, sino la orden calculada de un agente federal, asegurando el éxito de su misión, incluso a costa de su propia vida. El peso que Malachi había cargado durante 3 años. La culpa que lo había llevado al aislamiento se había transformado en algo completamente distinto. Orgullo, honor, la certeza de haber servido a la justicia incluso cuando no la entendía. Los niños Ayanna y Kota lo visitaban regularmente. Su tía decidió que necesitaban comprender toda la verdad sobre el sacrificio de su padre, y Malachi se había convertido en una parte inesperada de esa historia. Hoy, habían traído algo con una carta. Es de nuestro padre, dijo Ayanna, extendiendo el papel desgastado. Antiana la encontró entre sus pertenencias. Está dirigida a ti. Las enormes manos de Malachi temblaron ligeramente al desplegar la carta. La letra de Jacob era cuidadosa, deliberada. Las palabras de un hombre que sabía que quizá no viviría para decírselas al gigante que cumple sus promesas. Si lees esto,
Mis hijos están a salvo y mi misión ha terminado. Me diste la muerte que necesitaba y la paz que no podía encontrar de otra manera. Pero más que eso, les diste a mis hijos un guardián cuando más lo necesitaban. La montaña ha sido tu prisión durante demasiado tiempo. Es hora de bajar y vivir entre la gente de nuevo. Mis hijos necesitarán a alguien que les enseñe sobre el mundo más allá de nuestra reserva. Alguien lo suficientemente fuerte como para protegerlos, lo suficientemente sabio como para guiarlos y lo suficientemente honorable como para ayudarlos a comprender que no todos los forasteros son enemigos. Si los aceptas, se sentirán honrados de llamarte familia. Malachi levantó la vista de la carta y vio a ambos niños observándolo expectantes. Tras ellos, el sonido de las ruedas de una carreta anunció la llegada de otra visitante. Ayana, la osa corredora, entró en el claro. Pero esta vez no estaba sola. Una mujer con un sencillo vestido azul estaba sentada a su lado. Malachi reconoció a Cora Lane, del asentamiento del valle. Señor Brooks, dijo Cora con una cálida sonrisa. Entiendo que quizás estés buscando trabajo. La Junta Escolar Territorial necesita a un hombre que enseñe habilidades prácticas a los niños. Carpintería, supervivencia en la naturaleza, ese tipo de cosas. El sueldo no es mucho, pero viene con una casa en el pueblo y el respeto de la comunidad. Malake dobló la carta de Jacob con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, justo encima del corazón. Miró el claro una última vez, al lugar donde se había escondido del mundo y de sí mismo. Luego miró a los niños que le habían devuelto su propósito y a las personas que le ofrecían un futuro. ¿Cuándo empiezo? Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra inolvidable historia del oeste donde el coraje y el destino chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para